Antes de cualquier conducta hay una emoción y un sentimiento. La emoción es un proceso corporal, el sentimiento es la percepción consciente de dicho proceso. Legitimar, dar permiso a esos sentimientos y acompañarlos desde el respeto es lo que permite modificar y educar la conducta y el comportamiento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los juicios de valor y los juicios moralistas? Todos hacemos juicios de valor con respecto a las cosas de la vida que valoramos, como por ejemplo el dinero, la familia, la confianza, la puntualidad, etc. Estos reflejan nuestras creencias con respecto a cómo podemos mejorar la vida. Sin embargo, los juicios moralistas los hacemos en relación a las personas y a sus conductas cuando no coinciden con nuestros juicios de valor, generando distanciamiento, enfrentamiento en la comunicación, ya que presuponen una actitud de maldad por parte de quienes no actúan de acuerdo a nuestros valores. Si escuchas solo el principio, quizás te marches molesto. Si escuchas hasta el final, quizás quede una semilla que si la cuidas podrá cambiar tu vida. Los problemas no existen. Nada de lo que ha pasado en tu vida ni de lo que te va a pasar son problemas si así lo decretas. Una vez calentando para jugar al fútbol con mis hijos, uno me dio un pase por la espalda con un balón de goma espuma que no vi llegar y al pisarlo me torcí y rompí el pie. Desde el primer momento tras el intenso dolor pensé, esto me va a librar de algo mucho peor como un accidente mortal en coche. Este pensamiento hizo que el suceso no lo viviese como un problema. De hecho, lo siguiente que pensé fue, bueno, pues ahora tendré tiempo para leer, ver películas, dormir más, estar más en familia. Los problemas existen cuando así interpretamos los sucesos. Hay personas que ante cualquier enfermedad, como por ejemplo un cáncer, dan un giro de 180 grados en sus vidas y sus más allegados comienzan a conocer aspectos que no conocían de estas. Hay culturas que ante la muerte de cualquier ser querido lo festejan con alegría, celebrando que ha dejado por fin de sufrir y descansa con sus ancestros. Los problemas solo existen en mentes que interpretan, juzgan, culpan y condenan cualquier hecho declarándolo como un problema. Como dijo Viktor Frankl en su muy recomendable libro El hombre en busca de sentido, te pueden robar todos menos tu elección de tu propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Y eso lo escribió mientras vivió en varios campos de exterminio judío como el de Auschwitz. En tus manos está la decisión de abandonar tus dramas existenciales. En menos de un minuto te propongo una mirada diferente a la tolerancia, comparándola con la aceptación. La aceptación es, desde la igualdad, declarar que puedo vivir con quienes son diferentes, respetando las diferencias, permitiendo la integración, declarando que esas diferencias a mí no me van a afectar en el futuro y que incluso estoy dispuesto a aprender de ellas. Tolerar es, desde una posición de superioridad, declarar que por ahora puedo soportar hasta cierto punto al diferente. La tolerancia es una confrontación postergada. Como la paciencia, la tolerancia tiene un límite hasta que se acaba y detrás de la tolerancia se esconden mis juicios, mientras que en la aceptación hay respeto y amabilidad. En 50 segundos veremos la diferencia entre resignación y aceptación. La resignación es una creencia ante algo que me pasa y no me gusta, creyendo no poder hacer nada al respecto y por tanto me rindo, abandono, me retiro, asumo que he perdido algo antes de tiempo, anticipándome a esa pérdida y esto me genera resentimiento, es decir, volver a sentir rabia una y otra vez, adoptando una actitud pasivo-agresiva. La aceptación es un principio de realidad, es cuando hay algo en mi vida que no me gusta, sé que no lo puedo cambiar, pero sí puedo interpretarlo de una forma diferente, de manera que puedo fluir con ello, asumirlo tal y como es, reconciliándome con esa realidad, aunque no me guste, pero sin disgusto. Anímate y cuenta qué cosas te provocan resignación a ti. Cuando sientas cualquiera de las llamadas malas emociones, lo peor que puedes hacer es juzgarlas como malas. Porque el miedo, la tristeza, la rabia, la frustración no son malas emociones. Son mensajeros que intentan decirte que es hora de cambiar algo. Entonces, en lugar de matar al mensajero, puedes eliminar el juicio de emociones buenas o malas de tu vocabulario. Y en vez de tratar de sentirte mejor, mejora tus sentimientos, porque cada emoción tiene un propósito. Sígueme para más. Saludos, tribu.